Hola a todos, soy Malcott con mi esposa Yolanda para este estudio semanal y esta vez vamos a hablar de lo que es la libertad y la libertad de un punto de vista cristiano, porque la libertad es algo que sea, usado en de tantas maneras que tenemos que empezar a ubicarnos bien en lo que es la libertad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Cómo podemos disfrutar la libertad? Porque el cristianismo es sinónimo de libertad, pero tenemos que entender lo que es, cómo funciona. Y pues quiero empezar con una cita. Vamos a ver lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No. Pablo, pues sabemos de dónde viene de la ley, viene de la opresión, del fariseísmo, de la religión, de muchas cosas. Y Pablo fue liberado un momento dado cuando, pues en el camino a Damasco, se encuentra con Jesús, recibe su libertad en este momento. Pero al recibir su libertad, Pablo se da cuenta que no podemos abusar de la libertad, que tenemos que saber manejar la libertad que tenemos en Cristo. Es un poquito como todo lo que recibimos, tenemos que saber manejar las cosas y esta manera de manejar bien lo que recibimos nos da libertad, nos permite disfrutar lo que recibimos y tener la vida que esperamos todos, ¿no? Yo creo que todos queremos libertad, ¿verdad? De hecho, Jesús vino, ahorita me acuerdo, a darnos libertad. Si vemos a Lucas 4, cuando empieza su ministerio, dice ahí después de entrar en la sinagoga, dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y una de las cosas es pregonar libertad a los cautivos, ¿no? Jesús vino a darnos esta libertad. Pero vamos a ver que la libertad cristiana, conlleva mucha responsabilidad, porque también pues tenemos que considerar el interés por los demás, ser motivado por ellos también, no vivir en el egoísmo, porque el egoísmo acaba con nuestra libertad. Finalmente nos encerramos en un estilo de vida donde nos vamos a encontrar un día aislados. Y la libertad es para vivir, compartir tiempo con otros, compañerismo, disfrutar este tiempo en esta tierra, ¿verdad? Y Pablo pues recibió como gran, ¿cómo podemos decir? Gran misión, ganar almas para Cristo, ¿verdad? Pero para él lo primero era obedecer a Dios, obedecer a Cristo, seguir las instrucciones del Espíritu Santo, no ir por su propia cuenta, ¿verdad? Eso era primordial para él, y tampoco estorbar a los demás en el camino de la salvación. No, eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí en Gálatas, hablándonos de que somos llamados a vivir esta vida de libertad, ¿no? Y él estaba hasta dispuesto a perder su libertad para ganar a la gente, ¿no? Porque finalmente, cuando liberamos a otros, vivimos en la libertad también, ¿no? Y es un concepto que el mundo no ha mucho entendido, ha abusado, ha desviado el concepto de libertad, y yo creo que es el momento de regresar a qué es la libertad. Si el mundo lo ha llevado a una libertad en un criterio personal, ¿no? Sí, así es. Como yo lo entiendo, podemos decir, yo lo entiendo así he sido educado, así he percibido la libertad, y generalmente la libertad mal entendida, digamos la libertad
no bíblica, Ajá. es exigir, ¿no? Sí. Exigir mis derechos, exigir lo que yo quiero, exigir como yo quiero vivir mi vida. Así es. Podríamos decir. Sí. Y la libertad que tú estás mencionando ahorita en Pablo es todo lo contrario. Es esa libertad que no exige lo suyo, sino que más bien es libre, tan libre que no necesita nada, que puede dar a otros. Así es, ¿no? así es. Y considerar los demás, ¿no? Hay una veces, gran responsabilidad, ¿no? A veces pensamos que exigiendo mis derechos, yo vivo mi vida como yo quiero y soy libre y soy dueño de mi vida, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no nos damos cuenta, no percibimos que al buscar esa manera nos estamos metiendo en ataduras, nos estamos encadenando en conceptos, ¿cómo diría yo? Pues mundanos, personales, no son nada espirituales, no son nada sobrenaturales. Entonces nos estamos atando y afanando y afanando, buscando lo propio, en vez de ser libres, de decir, yo mi libertad está en Cristo, todo lo tengo, no me afano, no estoy preocupado de lo que puede suceder, voy a dar, voy a servir. Así es. Entonces tenemos que entender también, entonces, si hay responsabilidad en la libertad, hay límites en nuestras libertades. Uh-huh. Y eso es lo que Pablo enseña a los corintios, en la primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, uh-huh, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Hay un límite a nuestra libertad, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando ahí de todo lo que podría comer, etcétera, pero bueno, tenemos que cuidar a los demás. Pero si lo pasamos a algo práctico, una cosa sencilla, sabemos que cuando vas a Europa y que vas a Alemania, tú puedes ahí ir manejando un coche, ¿no? Y te puedes rentar, no sé, el Ferrari que siempre te has soñado, ¿verdad? Y puedes andar en la autopista a 200, 350 por hora. Es lícito. Pero no sé si te conviene. ¿Sabes manejar estas velocidades? ¿Estás listo con reflejos para algo imprevisto? ¿No? Entonces es un poquito lo que Pablo nos dice. Sí tenemos esta libertad, pero no sé si me conviene abusar de esa libertad a este punto. Es decir, es lícito, nadie es legal, nadie me puede parar, lo puedo hacer, pero no sé si nos conviene. Y hay muchas áreas en nuestra vida donde sí tenemos el derecho de hacer las cosas, pero no necesariamente nos conviene hacerlas y vivir en esto. Bueno, vivimos en un mundo en donde hay consecuencias. Sí. Hay consecuencias buenas, hay consecuencias no buenas. Ajá, claro. Y Dios es un Dios que nos dice, tienes toda la libertad, independientemente que también nos ha dado libre albedrío, uh-huh, para escoger. Sí. Pero siempre Dios nos dice, pero hay restricciones. Dios es un Dios de restricciones, no en el sentido de limitar nuestra bendición o castigarnos, no, de restricciones en el sentido de una protección, ajá, en nuestras vidas. Entonces, pues sí, somos libres de hacer todo lo que queremos, uh-huh, pero no todo nos conviene, y no todo va a resultar en una buena... un buen resultado ahí, claro, una buena consecuencia. Sí, claro. Uh-huh. De hecho, cuando Pablo dice ahí, no todo edifica, es interesante. ¿Por qué dice esto? Porque dice, no todo lo que es lícito va a promover tu bienestar. Uh-huh. No todo lo que es lícito te va a dar una mejor vida. Tenemos que saber dentro de qué marco nosotros podemos vivir y movernos. Eso no quiere decir que el marco que tienes en el día de hoy está ahí cerrado, fijo y inamovible. No,
es el marco dentro del cual nosotros podemos vivir en la libertad hasta que, cuando sabemos manejar lo que es lícito a nuestro nivel, vamos a ampliar el marco en el cual podemos vivir. Entonces sí promueve nuestro bienestar, ¿verdad? Y es ahí donde Dios quiere que entendamos esto. Todo es lícito, pero no todo conviene y no todo tampoco nos va a edificar en este momento, sino que dice finalmente el versículo siguiente, dice ahí en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Para eso recibimos nuestra libertad. Yo puedo hacer algo para alguien y soy libre y nadie me puede impedir hacerlo. Esa es la gran libertad que tenemos. Cuando sembramos amor, tiempo, dinero, ¿sabes? Todo eso también lo cosechamos. Claro. Y también quiere decir que vivimos dentro de esto. Y eso es la vida agradable. Es el año agradable del Señor. Es la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Una vida de abundancia, de libertad para hacer cosas en esta tierra que edifican. Y no sentirnos culpables. Porque yo creo que también hay cierto ambiente en donde no, yo no soy libre para hacer esto, no, yo no me merezco hacer el otro, no, eso es demasiado mundano, no, esas bendiciones son demasiadas. Y estamos pensando como los religiosos. Sí. Los religiosos no tienen la libertad de disfrutar las bendiciones de Dios. No, por supuesto. Pero el que tiene una relación personal con Cristo tiene la libertad de disfrutar las bendiciones Exacto. que Él nos ha dado. Sí. Sin ningún complejo, sin ninguna situación de decir soy pecador, no me merezco esto, etcétera, ¿no? Exacto. Y Pablo estaba hablando de esto porque el tema en Corinto en esta época es que podíamos comer la comida de los ídolos y todo esto. Entonces había mucha discusión. Entonces ahí había un principio de libertad. Soy libre cuando me invitan y que yo sé que esta comida ha sido ofrecida a los ídolos. Y por eso dice, pues depende un poquito cómo la gente te va a percibir cuando vas a comer esto. Pero si vamos un poquito a la historia de la ciudad de Corinto, la gente era muy pagana y ofrecían carnes, animales y siempre de lo mejor a sus dioses. Pero en los templos paganos, las ofrendas se quedaban un tiempo, pero no las destruían, no las quemaban. De hecho, alrededor de los templos en Corinto estaban las mejores carnicerías, porque la gente ofrecía la mejor carne y los sacerdotes de los templos vendían esta carne a los carniceros. Entonces, obviamente, cuando tú querías invitar a un amigo y honrarlo con una muy buena carne, ¿dónde la ibas a comprar? Al carnicero del templo que vendía carne ofrecida a ídolos. Y es ahí donde la gente, cuando no tiene la libertad que podemos tener en Cristo, dice, eso es una carne, no sé, endemoniada. Pero no, ¿por qué? Porque los demonios no tienen ningún poder sobre nada. Entonces sí podemos comerlo. Pero Pablo dice, cuida a los demás. Si te invitan y que la gente tiene miedo, tú no vas a comprar esta carne. O vas a decir, no, prefiero no comer. ¿Verdad? Porque el principio de la libertad es de usarla para proteger a los demás también. Y no estamos diciendo que sí, porque también se puede dar el caso, ¿verdad? Sí. En donde hay una brujería, un pacto, digamos, que se está haciendo, y eso sucede, ¿no? Y sí. Vamos a participar en eso, y después vamos a comernos todo lo que se hizo ahí con pactos, con demonios. Estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. ¿No? Estamos hablando de que finalmente esa carne no es endemoniada, pues, no. Por decirlo de alguna manera más clara, ¿no? Y que por testimonio y por respeto
a una persona religiosa que tal vez todavía no tiene la revelación de la libertad en Cristo, no lo vamos a juzgar, no le vamos a dar de bibliazos, no le vamos a decir estás endemoniado, no le vamos a decir es que te vas a enchamucar, te vas a morir, no vamos a llegar a decir sencillamente, Señor, tú sabes que yo no estoy involucrado en nada de esto, pero no me voy a meter en una contienda. Exacto. Es eso la libertad, ¿no? De hecho, hay un versículo para los que quieren entender un poco. La Biblia dice ahí en un salmo que Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que en ella hay. Entonces también esta vaca que van a comer. Entonces todo fue hecho por Dios, ¿no? Y nosotros tenemos esta revelación. Entonces en nuestra vida personal, si no ofendemos a nadie, obviamente tenemos la libertad de hacer muchísimas cosas, pero siempre tenemos que considerar que nuestra libertad está limitada por nuestro interés en el crecimiento de los demás. Y la revelación que tenemos de identidad en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús tiene el encuentro con la prostituta. Sí. No me puedo acercar a una prostituta porque me voy a contaminar, porque me voy a hacer pecador, porque me van a ver, en fin. Es lo mismo, es el mismo principio. Claro. Jesús vino a salvar a los pecadores. No quiere decir que nos vamos a involucrar con el pecado del mundo o con el pecado de los pecadores o con la situación que cometen otras personas, sino que vamos a amarlos y vamos a respetarlos y vamos a llegar con una palabra de libertad. Siendo pecador, Cristo murió por ti también. Vino a salvarte a ti también. Porque muchas personas que están en esas situaciones piensan que no se merecen el amor de Cristo y que no se merecen la salvación porque no han encontrado esta libertad en el que les dice, tú te mereces la salvación, no por lo que has hecho, te mereces el infierno, igual que yo, pero te mereces la salvación por lo que Jesús ha hecho. Así es, así es. Y esa es la libertad. Esa es nuestra libertad. Entonces tenemos que modificar un poquito nuestra manera de pensar, ¿no? Y es ahí donde Pablo trata de enseñar a los corintios, diciendo, no se fijan en tantas cosas, sino empiecen a ser libres, ¿no? Y gozosos. De hecho, este tema de la comida era tan importante que Pablo sigue hablando y a través de ahí realmente podemos entender más acerca de la libertad. Dice a partir del versículo 27, estamos en 1 de Corintios 10, ¿no? Y vamos al versículo 27 hasta el 30. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, entonces podemos ir, ¿no? También ahí hay esta cosa, no me mezclo con los que no son santos, ¿no? Espérate, ¿no? Hay muchos santos que se conectaron contigo antes que tú fueras santo o que yo fuera santo. Una cosa es no me mezclo. A ver, estamos hablando de llevar un estilo de vida. Yo no voy a llevar un estilo de vida de alguien que no tiene una vida con Cristo. No. Pero eso no quiere decir que no puedo ir a su casa, eso no quiere decir que no puedo ir a ciertas horas donde, vamos a suponer, hay personas que tienen sus fiestas en las noches, que tienen bebida, que tienen, todo lo que implica los antros, etcétera. Sí, claro. Yo puedo ir a visitar a esa persona si yo amo a esa persona y puedo invitarla a desayunar. Es el contexto, ¿no? Lo que es importante. No me voy a involucrar en la vida pecaminosa, pero sí puedo tener un contacto con esas personas, especialmente para dar un testimonio y llevarlos a la salvación. Yo creo que no me acuerdo si eran 2 o 3 personas que entendieron este concepto de manera muy clara. Son los espías que Josué mandó a Jericó. Ellos fueron a espiar la ciudad, ver en qué estado estaba, cómo iban a atacar a lo mejor Jericó, y el lugar donde decidieron esconderse era la casa de una prostituta. Exactamente. Entonces, ellos tenían esta libertad. No se iban a involucrar con ella,
¿no? Pero fueron ahí, yo obviamente pienso que es porque el Espíritu Santo los llevó ahí, porque también hay un plan sobre la vida de Rahab que vemos después, ¿no? Pero vemos que Dios no hace acepción de personas, tampoco hace acepción de situaciones y de circunstancias. Y es esta libertad que tuvieron estos espías, diciendo, nos vamos a esconder en esta casa, que permitió a Josué tener mucha información sobre Jericó después. Estratégicamente era importante y hubo una gran bendición. Rahab se salvó, su familia se salvó, se inscribió en el linaje que dio nacimiento a Jesucristo. Unas consecuencias enormes porque unos espías tenían esta libertad y no iban a abusar de su libertad, pero sabían que lo que conviene. Cuando Dios te habla, no empiezas a juzgar, ¿por qué me dice por aquí? Yo siento que no está correcto. No, eres libre y tienes que bien entender esto. Pero si regresamos ahí al versículo 27 que empezamos, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, la primera cosa que vemos, dice, come. No empiezas a decir, ¿de dónde viene? ¿Y por qué me sirves esto? ¿No sabes que esto es endemoniado? ¿O hay pactos? ¿No? He oído tantas cosas que la gente se abstiene de hacer porque hay historias que ni sabemos si son reales, además. ¿No? Entonces dice, come. Pero viene el versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Porque probablemente esta persona tiene miedo. Cuida a esta persona. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Después viene el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Cuando Pablo dice, por motivo de conciencia, no es la tuya está bien. Estás libre, tú eres libre. Tienes libre. La revelación. Sí. Tal vez la otra persona no tiene esa revelación. Por eso Pablo lo menciona claramente. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ahí Pablo aplica el mismo principio, ¿no? Se limita a una comida en una casa de un incrédulo. Ahí está invitado, ¿no? Dice, si no se menciona nada acerca de la carne, come. Eres libre, aprovecha. Debe de ser rica, ¿verdad? Y yo creo que hay que, hay que tener conciencia de que honramos a Dios cuando vivimos en libertad. Claro. Yo creo que Jesús se debe frustrar, no, Jesús no se frustra, pero vaya. Un poco. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me imagino a Jesús decir, pero es que yo ya les di toda la libertad que pueda existir en el universo entero. Sí. Y están con religiosidades, con temores, con culpabilidad, con intimidación, no están viviendo la vida plena que yo quiero que vivan. Y yo me imagino a Jesús diciendo, yo morí por ustedes para que ustedes tengan esa libertad, créanlo, porque es una cuestión de creer. La verdad es creerle a Jesús, es entender la obra que hizo, es entender el amor que Jesús nos da. Jesús no hubiera venido al mundo a darnos una victoria a medias. No. Nos dio una victoria completa, una victoria no solo que venció la muerte, venció al enemigo mayor, ¿verdad? Sí. Pero también venció nuestra mentalidad, venció también nuestro temor. Así es. Y ahí es donde yo creo que es importante meditar en esto para honrar al Señor Jesús,
Sí, en nuestra no fue. fe, en nuestra libertad, en nuestra paz, en decir, yo me desprendo de mí mismo. Claro, ¿no? Soy libre. La obra fue completa, Fue exitosa. Fue ¿no? completa. Nada más lo que dice Pablo también, dice, si el incrédulo te dice, eso fue sacrificado al ídolo, ahí sí, abstente. ¿Por qué? Porque si comes de esto, te unes, te involucras en su estilo de vida y apruebas la idolatría. Pero si no se menciona nada, no hay ningún problema. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es que la gente va a empezar a verte libre, es decir, finalmente el cristianismo no es un montón de reglas y de obligaciones, sino es saber manejarse en cualquier situación con sabiduría. Eso es para mí ser libre. ¿Cómo podríamos aterrizar a la vida moderna el ejemplo de la carne? Pensemos un poco en las situaciones de la sociedad moderna en cuanto a lo que está viviendo, lo que está bebiendo, tomando, fumando, haciendo, ¿no? Y tal vez todos nosotros podemos conocer a alguien que está viviendo una vida mundana con todo este tipo de alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que se está dando por todos lados ahorita, así ¿no? Es. Y son tus amigos, y los quieres, y los amas, y quieres lo mejor para ellos, pero no tienes por qué involucrarte en su estilo de vida. Tú puedes abstenerte, y creo que ahí es un poquito el punto, ¿verdad? Abstenerte de ese estilo de vida que es contrario a Jesús, pero sin ofenderlos. Tú puedes ver esta misma gente en otras circunstancias. Porque muchas piensan, es que si no voy a su fiesta, no lo voy a perder en enemigo. No, llámalo al día siguiente o tal vez 2 días después, porque la cruda no sé cómo la va a manejar, pero que esté bien. Y tú le puedes invitar, vamos a tomar un café, te invito, platicamos. Yo creo que el mejor día es al día siguiente, pero ¿cómo te sientes? Pésimo. Te voy a explicar algo. Hay un poco de sabiduría, pero sin ofender, sin juzgar, como dice Pablo. Ofreciendo una aceptación y ofreciendo un amor. El amor genuino, que es el que nos da esa libertad de ir con las personas que tal vez están luchando con alguna situación en su vida. Puede ser personas también que están cayendo buscando, no sé, los gay o personas que traen una duda acerca de la pornografía, o personas que dicen, bueno, ¿tendrá algo malo o no? Hay tantas cosas que hoy en día la línea de la moralidad ya se borró. Sí, ¿no? Yo creo que por eso Pablo es claro, eso lo podemos usar con esta gente, ¿sabes? Todo es lícito, es legal lo que estás haciendo, pero es que te conviene, eso te edifica. Y nada más dejar esto como, piénsalo. Porque generalmente son personitas que Dios ama, pero que no han tenido un encuentro con Dios y no saben cómo manejar esa situación y se sienten condenados. No son libres, no tienen la libertad. Se pretende tener una libertad en el momento de decir, elijo mi vida, ¿verdad? Pero no hay una verdadera libertad en su alma ni en su espíritu. No creo. Pagan un precio alto después. Qué importante, como lo está explicando Pablo. Sí, yo creo que es buenísimo. Estamos a la mitad. Yo creo que vamos a hacer esto en 2 partes, porque la verdad es tan importante entender el concepto de la libertad. Entonces, vamos a parar aquí y vamos a seguir la próxima semana. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.